¿Cómo están? Hola, Equipazo. buenas Hola, hola. noches. ¿Cómo están? Feliz viernes. Feliz Feliz viernes. viernes. Pues ¿Qué- qué- todo súper. Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo live para compartir nuevos conocimientos. ¿Qué tenemos para hoy, Katy? Deleítanos con el contenido que tenemos el día de hoy. Bueno, ahí tenemos un súper invitado, alguien con bastante conocimiento y experiencia que ha preparado una sesión genial. Entonces, ahí muy contenta de este live que queríamos hacer de hace un tiempo, donde vamos a estar explorando Azure Databricks. Entonces, ahí vamos a ir subiendo a nuestro invitado especial, a Francisco. Hola, Hola, hola Francisco. chicos, ¿cómo están? Hola, Francisco. Muy bien. Buenas Bienvenido, tardes, Francisco. buenas noches. Bienvenido. Muchas Sí. gracias. Entonces, bueno, la idea es que Francisco nos vaya haciendo una intro, una presentación sobre Perfecto. lo que es eh, Azure Databricks. Nos va a dar algunos tips muy importantes que ya los vamos a estar viendo. La verdad es que estoy muy entusiasmada por su sesión y obviamente el demo que no puede faltar. Entonces, nada, y sin más Claro, preámbulo, Francisco, el escenario es tuyo. Avísame cuando proyecte tu pantalla. genial. Muchas gracias chicos. Primero que nada, partamos presentando la pantalla y después me presento yo para hacer una intro. Veamos cómo se ve la presentación. Excelente. ¿Se ve bien? Se ve en Sí, modo presentador. se ve en modo presente, claro. No se ve en pantalla completa. Se Eso. cambia de pantalla al parecer. Se Ahí pasa hacia el lado derecho. arriba creo que lo puedes Claro. cambiar. Presenta de nuevo y cambias la opción ahí. Acá. Ujú. Presenta de Sí, nuevo y ahí arriba, ahí está la opción. Ahí está. Cambia la pantalla. Perfecto. eso. Genial. Listo, Bueno, súper. Excelente, chicos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches al equipo del Dataverso. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Francisco Parada. Soy arquitecto de datos del banco BCI. Trabajo en el proyecto Ecosistema Digital y la verdad mi rol principal hasta hace un tiempo era de ingeniería de datos. En mi trabajo anterior tuve un primer acercamiento con Azure y con Databricks, fue muy interesante en la Asociación Chilena de Seguridad, en la ACH, donde trabajamos ahí con el equipo de arquitectura en la implementación de las primeras versiones del Data Lake de la ACH. Fue una experiencia súper enriquecedora y de ahí es que empecé este camino de el Data Engineering y de Data Architect. La verdad, yo de profesión soy ingeniero civil industrial. No soy tan ducho ni tan capo como para temas de informática, pero la verdad me interesan muchísimo, son muy interesantes y se han vuelto mi pasión. Así que espero que esta presentación les sirva a todos los que están recién empezando este camino para poder explorar cómo trabajar de manera, primero, gratuita, sobre una plataforma cloud y ir aprendiendo y soltando la mano respecto a los distintos lenguajes y las distintas metodologías que hay que ir implementando en el ámbito profesional y en las empresas grandes que están hoy día trabajando con Big Data. Así que, sin más preámbulo, avancemos. Primero que nada, les voy a contar un poquito qué es Microsoft Azure y Databricks. Sé que esto es bastante conocido, pero igual creo que es importante que lo comentemos. Sé que ustedes, chicos, lo han conversado un montón de veces, pero me gustaría a los invitados que también nos están viendo y escuchando contarle un poquito. Microsoft Azure es una plataforma cloud, cuenta con más de 200 servicios que nos permite generar aplicaciones y datos, soluciones de aplicaciones y datos para resolver problemas empresariales, ¿ya? Todo esto enfocado en el Big Data. Trabajar en cloud significa que si bien perdemos cierto control, también ganamos mucha flexibilidad y escalabilidad. ¿A qué me refiero? Cuando uno trabaja en cloud, pierde cierto control sobre el hardware sobre el que trabaja, ¿ya? Sin embargo, gana mucha flexibilidad a la hora de escalar y de configurar todas las herramientas que tenemos disponibles. Azure, como les contaba, tiene alrededor de 200 herramientas disponibles, desde storage, analítica, eh, y muchas cosas más. La verdad es que es muchísimo. Y ahora solo nos vamos a concentrar en una, en Azure Databricks. ¿Por qué? Porque Databricks es una herramienta, también cloud, diseñada para el trabajo con Big Data y analítica avanzada. ¿Qué nos permite? Hay que considerar que Databricks está construido sobre Apache Spark, lo cual quiere decir que prioriza la computación distribuida para generar un buen proceso a nivel cloud,
¿ya? Eso es muy importante, poder distribuir nuestra capacidad de cómputo de memoria en distintas máquinas utilizando drivers y workers, nos da mucha capacidad de escalar, ¿ya? Y de poder consumir datos a escalas muy grandes, millones de registros en tiempos de respuesta muy rápidos, ¿ya? Así que esa es una pequeña intro a Azure y a Databricks. Los que quieran saber más, los invito a revisarlo, pero la verdad es que para el contexto de esta presentación, vamos a quedarnos con eso, ¿ya? Entonces, partamos. ¿Cómo configuramos una cuenta en Azure? Bueno, vamos a irnos a Google o cualquiera de sus navegadores, Bing, lo que sea, y vamos a poner crear cuenta Azure. Nos va inmediatamente a lanzar un link que es azure.microsoft.com, en donde vamos a poder generar una cuenta de Microsoft Azure. Vamos a entrar al primer link, vamos a darle la opción empiece gratis y vamos a hacer toda la configuración. Nos va a pedir una tarjeta de crédito para acreditar que somos una persona real y generar nuestra primera suscripción. No voy a entrar en detalles de cómo se arma o cómo se configura específicamente la cuenta de Azure, porque la verdad es que hay algunos datos sensibles pero no es difícil, ¿ya? Muy tranquilo, no les van a cobrar nada. Azure provee de $200 para hacer pruebas dentro de su plataforma, así que no hay ningún problema y no va a haber ningún cobro que los vaya a sorprender, siempre y cuando no se les quede algo andando. Eso es algo que todos sabemos, las máquinas hay que pagarlas. Eso es un gran detalle, Sí, que está muy fundamento número pendiente de 1, eso. asegurarse de que las máquinas estén apagadas cuando dejamos de trabajar. Eso es vital, ¿ya? Entonces, luego de que tengamos todo configurado, vamos a poder ingresar al portal.azure.com y vamos a poder empezar a trabajar en lo que tenemos que configurar para poder trabajar en Databricks. Aquí viene una pequeña explicación. Cuando uno genera una cuenta de Microsoft Azure, genera una suscripción, ¿ya? Y esa es tu suscripción principal. Sin embargo, para poder utilizar ciertas herramientas, vas a tener que generar además un resource group o un grupo de recursos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Desde el portal principal de Microsoft Azure va a haber un más en donde vamos a poder generar nuevos recursos. Le damos Create a Resource y se nos va a abrir una página de Marketplace. Si buscamos Resource Group, el primero es el Resource Group. ¿Qué es un Resource Group? Es un grupo de recursos que va a contener las distintas herramientas que nosotros queramos configurar dentro de nuestra plataforma cloud, ¿ya? Y una pregunta que seguro mucha gente tiene así. ¿Empiezan a cobrar cuando creamos estos Resort Group? No, porque no hay ningún tipo de actividades que se estén ejecutando sobre la plataforma. Una vez que generamos virtual machines o que generamos algún storage y empezamos a guardar datos, sí. El resource group por sí solo no genera un cobro, sino que queda ahí estático esperando que se generen herramientas dentro, que esas herramientas sí tienen un costo. Claro, y el otro punto positivo es que cuando generamos creamos la cuenta de esta forma en la que tú explicaste, es la gratuita y te asignan los 200 créditos, es que cada vez que haces un login te dice tantos créditos restantes, pero inmediatamente. Entonces ahí también uno se puede dar cuenta de, como que no tenía estimado que iba, no sé, de un día a otro perder $10 de crédito. Entonces ahí empieza a revisar por qué y puede que algo haya quedado por ahí andando y hay que detenerlo. Claro, exactamente. Para poder hacerle seguimiento a los recursos, desde la página principal de tu portal, puedes ir a Cost Management y entrar a Data Analysis, a Cost Analysis, y te va a mostrar un gráfico agrupado del mes, por ejemplo, la semana o el día, lo que tú quieras ver. Puedes cambiar las visualizaciones de los costos que tú estás teniendo. Te informa también de qué recurso proviene. Entonces, por lo tanto, si te sale un Databricks, evidentemente debe ser algún costo por storage del Databricks o por cómputo, por algún clúster que quedó andando, cualquier cosa por el estilo. Entonces, efectivamente, y esto es a escala micro como a escala macro, controlar los costos es súper importante. Independiente de que sean gratuitos, es una buena práctica generar el músculo de controlar los costos de nuestra plataforma cloud, porque si bien es muy flexible, escala muy bien y es una muy buena metodología, su costo es más elevado. Por lo tanto, también tenemos que ser muy cuidadosos con cómo utilizamos esos recursos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un resource group con un nombre llamado test RG, test resource group, nada muy de la NASA, para nada, y vamos a asignarle una región. Nosotros estando en Chile, se nos recomienda utilizar la East US 2. Si bien a futuro se nos viene un data center en Chile que nos va a bajar la latencia, que para aplicaciones transaccionales eso es muy importante, hoy día recomiendo utilizar el East US 2 por un tema de costos y porque la latencia no es tan elevada, ¿ya? Luego de que vamos adelante. Sí, que ese tema justo de la conversa del nuevo data center da para hablar una hora completa de pros y contras de que haya un data center acá, de que
si nos vamos a ir todos para ese Exactamente. nuevo data center, o vamos a tener cosas híbridas, o nos quedamos donde estábamos. Ese es otro punto bien Sí. importante, pero da para hablar un montón. Un montón, montón. Tiene mucho que ver con la estrategia que enfrentamos al generar una plataforma cloud. Así que, claro, es un tema mucho más complejo y que tiene que ver, y ahí uno se empieza como a profundizar en otra área, empieza también a ver cómo está aprovisionando tus recursos de hardware. Entonces también empieza a haber otra discusión que es bien bonita también respecto a aspectos estratégicos de tu propio proyecto. Entonces es muy interesante, pero efectivamente por ahora nos vamos a quedar con el EASE-US 2. Luego de eso, podemos ponerle tags si queremos para, por ejemplo, identificarlo dentro de nuestro Azure Monitor para controlar los costos, por ejemplo, cualquier cosa que nosotros queramos, pero en general no es muy importante en esta escala en la cual estamos recién aprendiendo a utilizar la herramienta. Luego de eso, lo que vamos a hacer es crear un resource group. Entonces, por lo tanto, vamos a darle review and create y nos va a decir que la validación pasó. Abajo va a salir un botón, le damos a crear. Con eso queda nuestro resource group listo. Luego de eso, vamos a volver a repetir el ejercicio. Desde la página principal del portal, vamos a crear un nuevo recurso, vamos a buscar Databricks y vamos a generar un Azure Databricks. Aquí entran algunas configuraciones extra, pero que tampoco son complejas. Primero tenemos que seleccionar dentro de qué resource group va a quedar nuestro Azure Databricks. Entonces, por lo tanto, vamos a elegir el test resource group que ya habíamos generado recién. Luego de eso, le vamos a asignar un nombre. Es totalmente arbitrario. Ustedes decían el nombre que tengan, pero es ideal tener una nomenclatura porque cuando uno empieza a escalar y empieza a tener más Databricks o más herramientas, siempre es importante tener una estructura de nombrado que sea coherente. ¿Ya? Es un detalle que a esta escala da lo mismo. Aquí podríamos haberle puesto Workspace 1 y da lo mismo, no afecta en nada. En el pricing tier vamos a ponerle trial y vamos a ponerle premium 14 días gratis de DBUs. ¿Qué es DBU? Es una Databricks Unit, que en el fondo es capacidad de cómputo dentro de Databricks. Y finalmente, y aquí viene otro punto importante para entender, es que tenemos que nombrar un Managed Resource Group. ¿Qué es un Managed Resource Group? Es un grupo de recursos manejado para Databricks, que contiene los discos duros, las virtual machines, conectividad y varias otras cosas más como algunas capacidades de monitoreo. Todo eso para nosotros es invisible. Nosotros no tenemos manejo de eso porque es manejado, como dice el nombre, por el mismo Databricks. ¿Ya? Nosotros podemos observarlo, podemos ver la configuración, pero no tenemos control de administración directo porque esto es para que Databricks under the hood haga todas las actividades que tiene que hacer. Luego de eso, vamos a poder ver networking, encryption, tags, que en verdad no tiene mucha importancia en este punto porque todo esto es a manera de didáctica para aprender. Y le vamos a dar entonces a Review más Create y va a darnos una pantallita como esta, en la cual le damos al botón que va a estar más abajito, que no se alcanza a ver ahí, Create, y nos va a generar en nuestro Databricks. ¿Ya? Con eso entonces ya tenemos un Resource Group, o sea, una suscripción, un Resource Group, un Databricks y un Managed Resource Group que va a ejecutar todas las actividades de cómputo y de memoria que necesita el workspace de Databricks. Pero antes de pasar al demo, también es muy importante entender algunos puntos metodológicos respecto a cómo se trabaja en un data lake. ¿Ya? Esto es súper importante. Un data lake, que también se les menciona como delta lake, tiene por características el uso de tablas delta. ¿Ya? ¿Qué es una tabla delta? Una tabla delta es una colección de archivos Parquet enriquecidos con un delta log. ¿Qué es un delta log? Es una capa que nos permite generar transacciones ácidas sobre los datos, por lo tanto actualizarlo, borrarlo, mejorarlo, enriquecerlo, alterarlo, etcétera, etcétera, y nos va a permitir además de eso tener metadata respecto a la tabla, por ejemplo, de su historia. Y esto es súper importante porque genera checkpoints. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un desastre en mi tabla, mientras no se me borre mi delta log y la estructura siga íntegra, yo voy a poder volver pasos atrás en los cambios que se han hecho para restaurar una versión funcional de la tabla. Esto es súper, súper bueno, ¿ya? Pero en el fondo es Parquet enriquecido. Eso sería como la descripción más burda que podríamos decir de una tabla delta y por lo tanto de cómo funciona por debajo un delta lake. Recordemos que todo esto está basado en Spark y por lo tanto trabaja muy bien con la paralelización del cómputo y por lo tanto mejora las capacidades de escritura, de lectura de las tablas. Finalmente, para poder agrupar nuestros datos, tenemos que ocupar alguna metodología. Y la metodología actual en el mercado es la de metales o medallones. ¿Qué significa eso? Que tenemos distintos niveles de agregación para los datos, en los cuales vamos a tener capas, por ejemplo, la bronce, la silver y la gold, que salen ahí en pantalla, en donde, por ejemplo, la bronce son los datos
completos, ingestados, toda la historia, sin modificación. En el fondo es el dato como viene. Si viene el archivo muy sucio, si viene con algunas columnas corruptas, si viene con algún dato mal seteado, con algún campo erróneo, no nos importa. Lo que a nosotros nos importa es captar todos los datos en la capa bronce, ¿ya? Luego vamos a pasar a una capa silver o plata, en donde nosotros vamos a filtrar, vamos a limpiar y vamos a incrementar la data. ¿En qué? En valor. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacar los campos que no nos sirven, vamos a limpiar los casos que están con error y vamos a mejorar la data misma, seteando campos, generando ciertas lógicas, etcétera, etcétera. En el fondo es un dato de bronce que se mueve a silver y está curado, está limpio, está listo para su consumo. En general, siempre se consumen datos desde silver hacia adelante, no de bronce. Bronce es toda la historia. Es muy importante porque la historia se debe preservar, pero el dato limpio es el que nosotros queremos consumir. Luego de eso, pasamos a la capa Gold, y la capa Gold es donde ya empezamos a hacer agrupaciones a nivel de negocio. Por lo tanto, casos de uso, en donde, ¿qué es lo que hacemos? Generamos tablas más comprimidas, donde nosotros empezamos a analizar los datos para ser consumidos de distintas maneras. Un panel de Power BI, un panel de Tableau, un dashboard dentro de Databricks, alimentar un modelo, etcétera, etcétera. Generar features para el modelo. Muchas cosas se pueden hacer en la capa Gold, pero en el fondo es que son datos agrupados y que en el ejemplo lo vamos a ir viendo. Eso, antes de que pasemos al demo, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna cosa que les gustaría que recalquemos, que conversemos? Sí, super. Adelante, Jonathan. No, por supuesto, la experiencia primero, Adrián. Dale sin miedo. No, decía que esto de los metales, del medallón, básicamente, es un estándar que la industria lo adoptó, que fue bien arrastrado de la época de Hadoop y de toda una historia bastante más antigua, pero hoy toda la industria, hoy Databricks lideró el posicionamiento de este concepto de lo que ahora se llama Lakehouse. Todo lo que menciona Francisco, de los metales, las capas, el ciclo de vida, las tablas delta. Hoy la industria, digamos, desde el punto de vista de open source y también propietario, están atrás de estas tecnologías, estos conceptos. Así que esto es lo último que hay a nivel industria. Excelente, así es. Bien, chicos. Entiendo. Ahora... Igual había como un paralelismo, ¿no? Porque creo que antes de estar estos temas de bronce, silver, gold, había anteriormente otro tipo de clasificación de datos raw, de datos curated, de datos de... Era como una clasificación bien similar, pero hay como que empresas que se decantan por una clasificación tipo metales, como lo está comentando Francisco, y existe otra que tiene una clasificación bien similar, con nombres diferentes, pero al final es como bien asociada. Sí, de hecho, por ejemplo, algunas empresas utilizan el landing, el trusted y el refine, que sería como los símiles a el bronce, silver y gold. Entonces, efectivamente, como dice Jonathan, es un tema de cómo nos ajustamos nosotros a la metodología, pero se recomienda siempre tener estas separaciones lógicas entre las capas de datos, y entre más subimos en las capas de datos, podríamos tener una capa platinum, uranio, vibranium, lo que a nosotros se nos ocurriera, pero en el fondo lo importante es siempre tener una lógica que nos permita entender que partimos de más a menos, y en cantidad de datos en general, a veces no, a veces se expande muchísimo, pero en general vamos decantando en casos de uso. Y eso es lo importante, y que esto nos permite mantener un orden, porque en el fondo las capas quedan separadas. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación en el demo. Así que, si quieren, chiquillos, partamos con eso. Vamos para allá. Ya, primero que nada, para los chicos que no habían conocido nunca el portal Azure, así se ve el portal Azure. Yo le cambié el tono, no me gusta que se vea blanquito, así que la verdad es que lo paso a oscuro porque me acomoda más a la vista, pero así es como se ve. Somos de ahí. Sí, la mayoría, ¿cierto? Todos los que trabajamos en computación todo el día, color oscuro, porfa, porque los ojos lo sufren. Y por lo tanto así se ve. Tenemos una suscripción, un grupo de recursos y un Databricks. Si nosotros nos vamos a mirar el Databricks, vemos que también tiene un grupo de recursos manejados, que era lo que yo les mencionaba, que son donde está under the hood todo lo que hace el Databricks para funcionar. Excelente. Luego de eso, entonces nos vamos a meter al workspace y vamos a llegar a al landing de Databricks en el fondo, que sería esta visión. ¿Ya? Vamos a hacer una cierta ajustes rápidos para comodidad de los usuarios. Primero, nos vamos a ir a donde sale tu usuario, en el lado derecho, y vamos a darle a Admin Settings. En Admin Settings nos vamos a ir a Workspace Settings
y vamos a permitir la visualización dentro de las funcionalidades de Advanced del DBFS. ¿Qué es el DBFS? El DBFS es el Databricks File System. Es nuestro storage, es donde quedan nuestros datos. Entonces, como nos interesa ver cómo vamos modificando los datos dentro del DBFS para tener un mayor control, o al menos a mí me gusta mucho controlar lo que voy haciendo, se activa la funcionalidad. Y esto nos va a permitir en el visor de data que podamos revisar los datos que vamos construyendo dentro del DBFS. ¿Ya? Segundo, vamos a irnos de nuevo a nuestro usuario, User Settings, y vamos a, en Editor Settings, activar Dark Mode for Notebook Editor. ¿Para qué? Para que se vea oscurito también los notebooks, para que sea muy cómodo. Y así se van a ver todos los notebooks que vamos a ver de aquí en adelante. Y Pero- finalmente... Una pregunta Muy antes. importante. Sí. Una pregunta. ¿Dónde queda el DBFS? Porque si bien son archivos de Databricks, ¿dónde los está almacenando? El DBFS en el fondo es un storage que está dentro del Managed Resource Group y es de clasificación SSD Premium. O sea, es un Solid State Disk Premium. Entonces, por lo tanto, es relativamente más caro. Entonces, por lo tanto, en la industria, ¿qué es lo que hacemos en general? Tener discos, storage separados para guardar los datos. Entonces, en general funciona así. Pero el DBFS es un storage, un Nature Data Lake Storage Gen 2 de características Premium. Entonces, por lo tanto, un poquito más caro, pero también performa muy rápido. Es bastante rápido cómo reacciona a nuestras solicitudes. ¿Ya? Además de eso, vamos a hacer también un cambio en la UI, porque esta es la UI o la interfaz gráfica básica, ¿ya? Pero la vamos a llevar al siguiente nivel, que es la que liberaron hace poquito, que se ve bastante bien y no cambia nada, solamente se ve más bonito. Pero se ve bastante bien porque vemos que ahora ya no tenemos separación por tipos de ambiente, en donde antes había un SQL, había un Data Engineering y un Machine Learning, sino que ahora toda la información está a nuestra disposición. SQL, Data Engineering, Machine Learning. ¿Ya? Claro. Entonces, Está todo en una solo sola por comodidad. mirada. Sí, en una sola mirada todas las cosas. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Necesitamos datos. Lógico, todo esto se alimenta de datos. Entonces, por lo tanto, vamos a generar en nuestro workspace, lado izquierdo, donde estoy apuntando, van a ver en el workspace sus usuarios y entre los usuarios, obviamente, estamos nosotros. Y aquí vamos a irnos a generar un folder, que en el fondo ya está generado, que le pueden poner el nombre que ustedes quieran. ¿Qué es lo importante de esto? Entender que siempre es importante que cuando nosotros estamos trabajando con datos, entendamos los datos. No, la idea no es permitir que nosotros trabajar como que fuésemos un robot. No, hay que generar un entendimiento de lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, lo primero, la etapa inicial de todo esto, es explorar. Los data scientists hacen una pega un poquito más compleja que son los EDA, que son Exploratory Data Analysis, y que hay varias librerías muy interesantes que te permiten hacer un análisis genial, que te entregan archivos HTML en donde te hacen un disgregado de todas las características, por ejemplo, estadísticas de tus tablas. Pero en este caso no es necesario avanzar tanto ni agregar tanta complejidad a lo que vamos haciendo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es una exploración previa. Esta exploración previa, les cuento, Databricks entrega mucha información, muchísima información, muchos datos que están disponibles dentro del mismo Databricks, pero que no son visibles. Entonces, por eso hay que saber buscarlos. ¿Cómo los buscamos? Utilizando un dbutils.fs.ls y nos vamos al Databricks Datasets. ¿Qué nos va a mostrar esto? Haciéndole un grab sobre el display, nos va a mostrar un listado de los datos y los datasets que nos va a entregar Databricks para poder practicar nuestras capacidades de Data Engineer. En el caso de esto, vamos a utilizar de un dataset de COVID, coronavirus dataset, un archivo CSV que se llama patient info. Con esto le hacemos un display, vemos la estructura, vemos el nombre, vemos el tamaño, vemos la fecha de modificación. Datos muy generales. Sin embargo, ahora vamos a empezar a trabajar entonces sobre el dato. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A través de comandos Spark vamos a leer en formato Francisco, CSV. una consulta Sí, antes de que adelante. sigas avanzando. Entonces, estos sets de datos de COVID, entonces ya los tienes en Databricks disponibles. O sea, no es Exacto. necesario salirlos a buscar, sino ya Databricks te provee estos datasets para ir jugando, probando con esto. Exactamente. Todos estos datasets están dentro de Databricks. No los va a mostrar por default. Si uno va a ver el DBFS, no los va a encontrar. Pues si los buscas, sí están. Entonces, es muy interesante porque es información que nos va a servir para hacer muchas cosas. Hay información de los taxis de Nueva York, retail, sample logs, spam, collections, structured streaming, time series. Hay mucha información que nos va a servir para muchos casos de uso, no solamente Data Engineering. Aquí podemos escalar a Data Scientist o a un Data Engineer, o sea, un Machine Learning Engineer también, que son roles más especificados.
más específicos, perdón. Justo por ahí te iba a preguntar algo. ¿Para quién está pensado Databricks? ¿Está pensado para el Data Science o para el Data Engineer o para el que se encarga de manejar las bases de datos en una organización? Para ¿Para todos quién los está roles. pensada? Para todos los roles. Eso es lo genial. Para todo el que quiera. Databricks nos permite a todos los roles de datos trabajar en unísono, en conjunto. Podemos compartir datos, podemos compartirnos estructuras, podemos compartir notebooks, podemos trabajar en los mismos clusters, podemos hacer cosas muy interesantes. ¿Verdad? Y se me olvidó un punto muy importante, discúlpenme. He hablado todo el rato del cómputo. Los clusters son las máquinas virtuales que vamos a utilizar para hacer el cálculo. No se asusten con las palabras que estoy mencionando. Un clúster en el fondo es un computador. Separado en sus partes y cada parte está en rack gigante en los data centers, pero en el fondo son partes de un computador. Son CPU, GPU si se necesitan y memoria. ¿Ya? Entonces, sorry que me salté esa parte con la emoción de la presentación, pero nos vamos a ir primero a Compute y en Compute vamos a configurar nuestro primer clúster, ¿ya? Nuestro primer clúster se va a configurar en Compute, vamos a darle a Create Compute. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esto es súper importante. Vamos a levantar el clúster para que pueda consumir las DBU gratuitas que nos regalaron. La idea es no gastar nada. Entonces, como no queremos gastar nada ni sobrepasarnos y no necesitamos mucho cómputo para este tipo de actividades, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un clúster con el nombre que ustedes quieran, le pueden poner cualquiera. Por default te deja el nombre tuyo por ser el owner, pero tú puedes poner el que tú quieras. Le pones single node, y aquí vamos a detener un minuto para explicarles qué es un clúster single node y un multinode. Un clúster de computación para Big Data en general siempre es paralelizado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un driver principal con un X número de workers. ¿Qué es lo que hace el driver? Manda sobre los workers distintas tareas para distribuir el cómputo y acelerar el tiempo en el que se demora en ejecutar todo. Entonces, por lo tanto, ahí es donde es tan importante Spark, porque Spark es lo que permite que hagamos computación distribuida de manera eficiente. Sin embargo, para este caso de ejemplo, vamos a generar un clúster single cluster. ¿Qué significa eso? Es un driver solito, sin ningún worker a quien mandar, sino que él va a hacer toda la pega. Él es su propio driver y su propio trabajador. Luego de eso vamos a tener que elegir qué runtime le ponemos al clúster. El runtime es la versión de configuración del clúster. ¿Ya? En general, recomiendo utilizar las versiones con ML porque vienen con todas las librerías necesarias para Machine Learning, por ejemplo, por default. ¿Qué versiones nos interesan a nosotros? Por ejemplo, partir desde la 11.3 LTS ML, pero sin GPU. ¿Ya? GPU es un acelerador de cómputo gigantesco, utilizar ¿cómo se llama? Tarjetas gráficas, pero es carísimo. Y no, para lo que vamos a hacer en verdad es un overkill. Así que por lo tanto nosotros vamos a elegir una versión 11.3 LTS-ML para la configuración. Luego de eso, y finalmente vamos a agregar un tiempo de apagado del clúster, que puede ser 20 minutos. No puede ser 0, no nos va a dejar que sea 0, pero sí puede ser 10 minutos, 20 minutos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a asegurar eso? Que cuando el clúster deje de ver que hay actividad, que tú le dejaste de mandar trabajos, se va a apagar. 20 minutos sin hacer nada y el clúster se va a bajar. ¿Qué aseguramos con eso? No pasarnos en el consumo de los costos. Y eso es algo que a nosotros, a una escala mucho más grande que este demo, que es bastante más aterrizado, sigue siendo un tema súper importante. Siempre estamos revisando que los clústeres no queden andando, que no consuman recursos porque sí. Así que es un tema importantísimo. Por ahí se te va todo, ¿cierto? Sí, es horrible. Si no controlas esos costos, feliz con el resultado en cuanto al procesamiento de datos, pero olvidas aquella parte que es muy importante, que es algo que tiene que ser vital importancia al momento de mantener cualquier herramienta, llámese Databricks, llámese cualquier herramienta que estés utilizando para el manejo de los datos, en donde el cobro sea por uso. Y si realmente estás no utilizando la herramienta, simplemente la dejas encendida por algún error humano, se te va todo lo que tienes presupuestado para un mes y después empiezan a cortar cabezas. Exacto. Los proyectos deben ser resilientes, costo eficientes, escalables. Y creo que me falta una variable, pero esas son bastante importantes. Debe ser resiliente, debe resistir las caídas, debe ser costo eficiente. No podemos estar con el grifo abierto botando plata como que el mundo se fuese a acabar. No, los proyectos deben ser viables. Y además de eso, deben ser escalables. Debemos poder escalar dependiendo de las necesidades del proyecto. Entonces, la idea es que cumplan con todas esas características. Creo que también es auditable, una de las características importantes, pero se me quedó como un poquito fuera. Le damos a Create Cluster y eso nos va a generar el clúster, ¿ya? Y con eso ya vamos a tener capacidades de cómputo para poder ejecutar todo nuestro proceso. Así que vamos a ir con la exploración
y vamos a levantar, primero vamos a leer en formato CSV el archivo. Spark tiene muchísimas opciones, muchísimas. Yo solo puse las básicas como para poder armar el CSV en formato de tabla para poder analizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle a la opción de headers o de encabezados, que sea true, que infiera el esquema, en el fondo que infiera cómo es la estructura de la tabla. Nosotros no le vamos a mandar nada, sino que vamos a decirle, revisa tú mismo qué tipos de campo tenemos, cómo se llaman y si tiene algún comentario. Luego de eso vamos a buscar la ruta, load, que es la misma que investigamos de antemano, y vamos a cargarla. A mí personalmente me acomoda mucho el SQL para hacer exploración de datos. SQL es un lenguaje de query, entonces es muy cómodo y mucho más simple a veces que el mismo Python, que ya es simple. Python es simple para trabajar porque es muy amigable, pero SQL es un lenguaje que está diseñado para query. Entonces les recomiendo, al menos en mi experiencia, también saber SQL. SQL es un lenguaje muy transversal en el ámbito de los datos. Claro, universal. ¿Y dentro de los notebooks de Databricks podemos utilizar SQL o Python o Muy buen Scala punto. o cualquier Podemos otra ocupar cosa? 4 lenguajes. Podemos ocupar R, Scala, Python y SQL. Además de eso, Markdown, obviamente, para la documentación, pero los 4 principales son esos 4. Y podemos pasarnos de uno a otro. Si entendemos cómo se trabaja de un lenguaje al otro, hasta podemos mezclarlo. Por ejemplo, Spark trabaja súper bien con SQL embebido, que en el fondo es trabajar en SQL context. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando volvamos a tomar los datos, a formarlo en DataFrame y a escribirlos cuando los vayamos modificando. Entonces vamos a generar una vista temporal de los datos del paciente y vamos a empezar a analizarlo. Entonces lo primero, siempre, explorar la estructura de datos en general. ¿Ya? Eso es súper importante, hacer una idea de qué estamos trabajando. Como les digo, no somos robots, nuestra capacidad y que nos diferencia de la inteligencia artificial, que a todos les da susto, es que nosotros tenemos capacidad de abstraer la información. Entonces, por lo tanto, podemos ver algo y entenderlo súper bien. Así que les recomiendo siempre mirar lo que vamos haciendo. ¿Ya? Y ahí vemos cómo es la estructura de la tabla, vemos que son el ID de los pacientes, con su sexo, con su edad, dividido en décadas, el país del que proviene, la provincia de la que proviene el paciente, la ciudad, el caso de infección, si fue infectado por alguien, si tiene un número de contacto, cuándo empezaron los síntomas, cuándo se confirmó la enfermedad, cuándo se liberó a la persona o cuándo ya está libre de la enfermedad, si hubo muerte y su estado actual. ¿Ya? Esos son los datos básicos. Luego de eso, vamos a hacer un pequeño describe sobre la vista para poder ver los tipos de los campos, que son begin, string, date, etcétera, etcétera. Y luego vamos a empezar a hacer un pequeño análisis muy superficial. Por ejemplo, para saber cuántos registros tenemos. Tenemos 5.165 registros totales de pacientes de COVID. Y por lo que vemos, el identificador único debería ser el patient ID, ¿cierto? O sea, el identificador del paciente. Así que por lo tanto, vamos a analizar esa columna primero para ver cómo está compuesta. Primero, revisamos si es que el campo tiene nulos. Eso es súper importante para saber si es que alguien no está identificado como un patient ID. Nos damos cuenta que no hay nulos, entonces por lo tanto podemos continuar. Luego de eso, revisar los valores distintivos para ver si es que hay duplicados. Nos damos cuenta que hay un solo valor distintivo. ¿Por qué? Porque hacemos un distinct de los patient ID y después los contamos. Si hay alguno que esté duplicado, evidentemente va a marcar más de uno. Luego de eso encontramos entonces un valor duplicado, que sería este valor, y lo que vamos a hacer entonces es hacer un recuento para asegurarnos, o sea, perdón, aquí lo que hicimos fue solamente contar si es que había algún registro duplicado, pero acá ya lo identificamos con esta pequeña query. ¿Ya? El patient ID, contamos cuántos patient ID hay como recuento, lo agrupamos por el primer campo patient ID y lo ordenamos por el campo de calculado de manera descendente. Entonces inmediatamente nos va a mostrar un 2. Va a salir este ID que está acá con un 2, porque está duplicado. Luego de eso, analizamos los datos, que es lo que se está mostrando abajo, y nos damos cuenta que el dato es bastante similar, a excepción de que tienen ciudades distintas, pero tienen la misma fecha de confirmado y no tienen muchos datos más. No tiene quién lo infectó, no tiene el número de contacto, no tiene cuándo los síntomas empezaron, ni cuándo fue el release date, ni el disease date, ni nada. Entonces, por lo tanto, probablemente este dato, y aquí viene el criterio del data engineer, el criterio del equipo de translators, por ejemplo, que lo ayuda a entender el caso de uso del negocio, porque tenemos que entender que nosotros trabajamos apoyándonos en el negocio, pero el negocio en el fondo es el que dicta más o menos para dónde van las cosas. Entonces, aquí si nos dicen, ¿sabes qué? En verdad este dato debe haber sido un error de tipeo o un error de input, dejémoslo afuera. Lo que vamos a hacer es que después en la capa silver, no en bronce, porque bronce, como se acuerdan, es la capa en la que nosotros mantenemos la data íntegra, en silver vamos a limpiarlo. ¿Ya? Luego hacemos lo mismo para algunas de las columnas, por ejemplo, el sexo, vemos que hay algunos campos nulos,
Luego de eso hacemos un análisis de los campos nulos del sexo, nos damos cuenta cuántos son, nos damos cuenta que hay 1122 casos en que los datos no están tan completos, que no tienen el dato de sexo. También nos damos cuenta que hay edades que son nulas también. Entonces, por lo tanto, tampoco es tan conveniente tener datos que están incompletos y que nosotros no podemos inferir en el fondo y estaríamos ensuciando la muestra, el espacio muestral de los datos. No sabemos qué edad tiene esa persona, entonces, por lo tanto, ¿dónde la ubicamos? Por ejemplo, si queremos hacer un análisis de, no sé, pacientes enfermos versus su edad. Entonces, por eso todo depende mucho del contexto, ¿ya? Esto es muy importante. El data engineer debe ser siempre también analizar, ¿ya? No es solamente armar ETLs por armar, sino que también entender lo que está pasando por dentro de los datos. Vital. Claro, sí, y una parte importante también es que por lo regular al data engineer esta información le debería venir masticada. O sea, no está construyendo por construir, esto nace en base a alguna necesidad de alguien Exacto. que tiene que explotar los datos de alguna forma, tiene que utilizar esas dos aristas, hacer obviamente un entendimiento de lo que le está haciendo, más la necesidad de su cliente final, que es a quien le va a entregar ese resultado. Si no, no hay sentido. Exacto, no tiene mucho sentido como dices tú. O sea, no, tiene que ser con un propósito. Y ese propósito es el que mueve la estructura de todo lo que hacemos. Entonces, es vital esa conexión entre la necesidad de negocio, la necesidad del cliente, versus nuestras capacidades de desarrollo de ingeniería. Entonces, siempre hay que ser muy ahí abierto a conversar, a entender, a generar la comprensión. Y luego, teniendo ese contexto, todo se da por un tubo. Es muy fácil de trabajar cuando entiendes para qué lo estás haciendo. Así que con eso hicimos un análisis general, pero el resto de las columnas las vamos a alterar a lo requerido en la capa Silver. Entonces ahora nos vamos directo a los ETLs. ¿Qué es un ETL? Un ETL es un procedimiento de extracción, transformación y carga de datos. Extract, load, transform. Extract, transform, load. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a extraer los datos, leerlos, vamos a transformarlos si es que se necesita y luego de eso los vamos a cargar. ¿En qué? En las distintas capas. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un notebook que va a ejecutar la capa bronce, uno para la capa silver y uno para la capa gold. Así que nos vamos a la capa bronce. Primero que nada, explicarle un poquito que, como ustedes bien saben, hay una estructura jerárquica, ¿cierto?, dentro de un metastore. El metastore es donde se va guardando la metadata vinculada a los datos. La metadata, ¿qué es? La tabla, en el fondo. Cuando uno ve una tabla en SQL y dice select all from tanto, esa tabla es datos por debajo, pero están enriquecidos con metadata que nos permite interactuar con esa tabla. Entonces, por ejemplo, son las columnas, los tipos de datos, los comentarios que tiene, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo importante es dónde guardamos esta metadata. En bases de datos o en esquemas. Esquemas o database son para en este escenario son homólogos. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a crear una base de datos, si es que no existe, que se va a llamar dev, porque es un ambiente de desarrollo, BRZ, porque es bronce, y demo, porque es un demo, database. Y le vamos a poner un comentario en donde el develop bronze layer for demo. Entonces, es la capa de desarrollo bronce para el demo que estamos haciendo ahora. Luego, Genial. Y hay una pregunta que te va. ¿Y esta base de datos dónde la está creando? Porque Databricks, por lo que vimos, era para mover los datos, para transformar datos, pero ¿tiene una base de datos también? ¿También es una base de datos? claro, sí, lo que pasa es que cuando todo el DBFS funciona alrededor de la construcción de archivos y de las bases de datos y de las tablas. Entonces, si yo no le doy una location, el Databricks va a decidir por sí mismo cómo organizar esta metadata que yo le estoy enviando. Entonces, en general, para la base de datos, si tuviésemos como un storage externo 100%, convendría darle un location. Pero en el caso de esto, en verdad no afecta mucho y de hecho podemos mirarlo. Ejecutamos el comando para que se ejecute sobre la base de datos y luego podemos poner un describe schema o describe database, en verdad. Dev brz demo db. Y vemos que se llama Spark Catalog, está en dev brz demo db, tiene un comentario y el location en que lo dejó fue users, Hive, el warehouse y la base de datos. ¿Dónde está? El owner es el root. O sea, en el fondo es Databricks el owner. ¿Ya? Así como es como más o menos se ve una base de datos cuando ya está construida sin location. Eso es lo importante, sin location. Con location cambiaría un poquito. Luego de eso lo que vamos a hacer es que vamos a leer la data que ya habíamos leído en la exploración, en el fondo con las mismas características, y luego de eso la vamos a escribir. Vamos a escribirla en modo override, cosa de que cada una de nuestras ejecuciones vaya reemplazando los datos, y en formato delta.
y lo vamos a salvar en una ruta que nosotros podemos determinar. Demo FJPF, que es mi nombre, bronce, la base de datos, más el nombre de la tabla que yo voy a construir. Una vez que ya construí los datos de la tabla delta, puedo levantar la metadata de la tabla delta, ¿ya? Y lo que vamos a hacer entonces aquí, disculpen, me dio un poquito de sed. Es generar una tabla, pero vamos a confiar en el esquema que nosotros inferimos al principio, ¿ya? Le dijimos, infiéreme el esquema. Entonces yo voy a confiar en ese esquema porque la capa bronce es exactamente lo mismo que los datos de base, ¿cierto? Entonces yo no quiero modificar nada, no quiero alterar nada. Lo único que yo quiero es levantar las estructuras de datos y metadatos para yo poder trabajar con esos datos. Entonces, vamos a dar un create table if not exist sobre la base de datos con el nombre que nosotros querramos, usando delta, porque ya lo escribimos como delta, le vamos a poner un comentario, paste info de la capa bronce, y la location es donde lo escribí. Una vez que está escrito, mi tabla ya existe, entonces por lo tanto puedo hacer un describe extended. En el describe extended me va a expulsar bastante información, todas las columnas, los tipos de datos y si es que tiene un comentario en la columna. Además de eso nos va a decir, por ejemplo, dónde está el catálogo, dónde está la base de datos, cómo se llama la tabla y qué tipo de tabla es. Y aquí nos vamos a tener nuevamente a conversar un poquito respecto a los tipos de tabla que podemos tener en Databricks. En Databricks podemos tener dos tipos de tablas. Podemos tener tablas manejadas y tablas externas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La manejada, yo no declaro una ubicación. Le doy toda la autoría de la tabla a Databricks. Se la entrego, le digo, ok, yo ya te dije en qué base de datos va a estar, ahora estos datos, esta tabla también tiene que estar vinculado a eso, pero a mí no me importa dónde van a quedar, tú los vas a manejar. Entonces, nosotros no hacemos nada y aquí la única diferencia sería sacarle el location. Una tabla externa es porque queremos tener control del storage donde están quedando los datos y la metadata. Entonces, por lo tanto, en un proyecto, por ejemplo, en donde se controlan más los costos, tenemos un external storage en donde nosotros vamos a dejar los datos y vamos a configurar ese storage para que a lo mejor no sea tan performante, no sea tan rápido, pero sea más costo eficiente. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un storage de storage premium, un storage ADLS Gen 2, pero sin, por ejemplo, ser premium. Entonces, por lo tanto, vamos a abaratar costos. Entonces, todas estas son decisiones al final estratégicas relacionadas a cómo queremos hacer que esto sea más eficiente, tanto en performance como en costos. Y esos dos valores no deben ser transables unos con otros, sino que la idea es llegar a un punto dulce, ese punto crítico en donde las cosas son perfectas. Es muy difícil, pero se puede. Y la idea es ir generando esta capacidad de entender cómo funciona todo para tomar las mejores decisiones posibles. Claro, al final es un crecimiento evolutivo, no te lo vas a saber toda a la primera, es imposible sabértelas todas a la Sí. primera. Estas muchas caídas, caídas y levantadas, buscarle la forma, como Infinito. todo proceso. Sí, infinito. Muchas veces. Esto es iterar muchísimo. O sea, esto parece como que yo lo armé como, sí, no, pero son años ya trabajando con la herramienta para entender bien cómo se comporta cada una de las partes, ¿ya? Entonces, hicimos una descripción, pero luego hay algo súper importante que no muchas veces se ve en los cursos como, por ejemplo, de nivel más básico de Data Engineering. Optimizar. Es súper importante optimizar nuestras tablas, ¿ya? Entonces vamos a tener varios comandos para optimizar. El primero es Optimize, que lo que hace es que en el fondo organiza y optimiza de la mejor manera posible la tabla. En general esto funciona súper bien cuando hay fechas de partición, por ejemplo, o un campo de partición, pero en estos datos son tan poquitos que en verdad no tiene mucho sentido hacer una partición lógica de los datos, por ejemplo, por periodo, por año, por mes, por día. Eso queda para datos que son de mucha mayor envergadura. Cuando ya estamos tratando de millones de datos, es súper importante particionarlos de una manera lógica que sea coherente y que nos permita mejorar el performance de la tabla. Entendamos que esto va a estar siendo consultada muchas veces por distintos usuarios, por distintos procesos, y la idea es que performe de la mejor manera. Entonces, optimizar es vital, ¿ya? Y eso no se menciona mucho como a nivel básico, sino que se deja como, ya, velo más adelante, cuando en verdad es súper simple de entender y de aplicar. Entonces, podemos, por ejemplo, generar un optimize sobre la tabla, pero también podemos agregarle opciones de optimización a la misma tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un alter table sobre la tabla y le vamos a dar algunas table properties que le permiten optimizarse, como el delta.auto-optimize, optimize right igual a true, y el delta auto-optimize autocontact igual a true. Entonces, con eso vamos a modificar las propiedades de la tabla y ahora está optimizándose a sí misma, y eso es genial. Pero también hay otras formas de optimizar. Por ejemplo, optimizar con Z-order. ¿Qué es el Z-order? En el fondo, tú le das una llave
un campo llave y haces que se optimice sobre ese campo llave. Entonces, por lo tanto, cuando yo consulto, por ejemplo, el Page ID, va a estar mi performance mejorado porque estoy optimizando Z-Order por ese campo. Y finalmente, otro que es muy interesante es el vacuum. Como una aspiradora, vamos a activar este comando para que la tabla delta se comprima sobre sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Con el tiempo vamos a empezar a generar muchos archivos, muchas cositas chiquititas de formato Parquet que van a empezar a ralentizar evidentemente la eficiencia de la ejecución de nuestras tablas. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Un vacuum. ¿Qué hace el vacuum? Toma todos los archivos, los ordena, los comprime en cantidad, o sea, baja el número de archivos que van a quedar por debajo de la tabla y eso me permite que la tabla quede ordenada. En el fondo, aspiré los restos como chiquititos y los comprimí en un nuevo archivo más grande, por ejemplo, que va a permitir que se optimice la ejecución de la tabla. Y con eso nos vamos a dar cuenta al hacer un Describe Extended nuevo, que la tabla ahora tiene, por ejemplo, nuevas opciones, el Auto Compact y el Auto Optimize. Y con eso nuestra tabla bronce quedó perfecta, ordenadita, limpia, bien ubicada. Luego de eso nos vamos a pasar a la capa Silver. Y aquí ya, si bien se parece bastante a lo que hicimos recién, y por ejemplo me voy a apurar un poquito más con los temas de la optimización, la diferencia grande aquí es cómo tratamos los datos. Ahora nosotros tenemos un origen, una tabla de origen, que va a ser la dev bcr DemoDB Pageant Info. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear una vista temporal con el campo Pageant ID sin duplicados, además de otros datos críticos como el sexo y la edad, sin nulos, además de reemplazar nulos de los datos principales que lo requieran. Y finalmente tenemos los tipos de datos de las columnas alteradas. Entonces, generamos una vista temporal. Para los campos Page ID, Sex, Age, Country, Province no les vamos a hacer nada, pero a los otros campos, por ejemplo, vamos a decir, si el campo ciudad es nulo, le voy a poner un etcétera. Si el campo Infection Case es nulo, entonces no está definido, porque es cómo se infectó la persona, no está definido. Entonces le vamos a poner un valor. El nulo es un excelente filtro, igual. Así que esto queda totalmente a la decisión del ingeniero. Si quiere limpiarlo lo más posible o si, por ejemplo, el nulo para él es un campo válido para filtrado. Porque esto es lo mismo que yo dijera que los casos que son nulos son que no lo identifiqué. Luego de eso vamos a hacer lo mismo para el infected by, que en el fondo es un identificador de, por ejemplo, un Pageant ID que infectó a este Pageant ID. Entonces, en algunos casos no hay. Y le vamos a asignar un 0. ¿Para qué? Para poder setear el campo completo a un big int. En el fondo es para mejorar también el performance de la tabla. Ahí es súper importante también recalcar, el tipo de datos que nosotros utilizamos para nuestras columnas afecta al rendimiento, ¿ya? La eficiencia de nuestra tabla está sujeta al tamaño de, por ejemplo, no sé, es muy distinto tener un small int a tener un int, a tener un big int. Es muy diferente, ¿ya? Eso es muy importante de entenderlo. Y bueno, lo vamos a hacer con varias de las columnas y finalmente vamos a poner los filtros. El campo duplicado, que no nos interesa ver, vamos a filtrar el sexo como no nulo y en la edad como no nulo. Entonces dejamos todos los campos que a nosotros no nos interesaba trabajar afuera. Todo esto sobre una vista. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que la vista retorne un data frame? Ocupamos SQL Context. Entonces, vamos a generar un data frame en SQL Context en donde vamos a seleccionar todo lo que ya limpiamos. Una vez limpio, hacemos la misma mecánica de escribirlo. Lo escribimos y luego vamos a levantar la tabla confiando en el esquema de origen, pero en este caso lo actualizaremos porque lo vamos a mejorar. Ahora Silver a mí me interesa tenerlo lo más curado posible, lo más limpio posible. Ya limpié los duplicados, ya limpié los campos vacíos, ya seteé algunos campos. Es la hora entonces también de agregarle comentario a la metadata. Cuando la metadata viene con comentarios, se entiende mucho mejor para un usuario externo o para otro desarrollador. Es súper importante. La documentación es vital también en nuestra pega. Siempre tenemos que dejar las cosas lo más claro posible. No es la parte más divertida, pero hay que hacerlo porque es necesario. Exacto, es la más fome. Pero Ay, es vital. Francisco, quiero agregar algo. Todo esto de la metadata, es documentación, es información extra en la estructura de las tablas y de las vistas, y también lo utilizan las herramientas de gobierno. Hay herramientas Excelente. pueden armar todo un proceso, digamos, de documentación o básicamente de gobernanza de los datos basados en la metadata escrita en las tablas por los desarrolladores o por la gente de negocio. Es súper importante eso. Sí, exactamente. En un scope de un proyecto grande, lo que dice Adrián es vital. La gobernanza del dato se vuelve insostenible si no tienes un orden. ¿Ya? Mantener el orden significa que todo anda mejor.
Entonces, por lo tanto, lo que dice Adrián es vital. Cuando trabajas en el scope de un proyecto grande, la gobernanza del dato es imprescindible. De hecho, hay roles específicos que se dedican a eso, ¿cierto? Como nosotros conocemos. Entonces, es un muy buen punto que los chicos que nos están viendo deben considerar. Luego de eso, entonces vamos a crear la tabla, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un describe extended, vamos a ver que los campos no tienen descripción, algunos en verdad ninguno. Y lo que vamos a hacer entonces es updatear el esquema. ¿Y cómo se hace eso? Se genera un alter table y modificamos la columna para agregarle un comentario. Lo vamos a hacer para todas las columnas y luego de eso vamos a hacer el mismo proceso de optimización que hicimos de antemano. No me voy a tener mucho para poder acelerar un poquito. Y vamos a llegar al final y vamos a ver el describe extended, nuevamente la tabla, y ahora tiene comentarios. Entonces ahora sabemos que, por ejemplo, el patient ID es un patient identifier que tiene 10 caracteres. El sex es sexo del paciente, male or female values, y así con todas las columnas. Entonces ahora nuestra metadata está empezando a enriquecerse. Entonces ya podemos utilizar, por ejemplo, lo que sea Adrián, una gobernanza de datos basada en la metadata de la tabla. Y con eso queda listo nuestro Silver. Y ahora nos falta el Gold. Y el Gold va a ser nuestro caso de uso. Y el caso de uso agrega un poco más de lógica, pero no es nada del otro mundo en verdad. Es SQL bastante simple y buenas prácticas nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Base de datos nuevamente. Luego de la base de datos, vamos a generar una vista temporal inicial, primera vista, construcción de lógicas de cálculo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a agrupar nuestra data por país, por provincia y por ciudad y vamos a generar algunas columnas nuevas que antes no existían. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle un contador para el paciente, que es un 1 en todas, porque todos los datos de pacientes son una persona. Y luego vamos a empezar a hacer algunas clasificaciones. Por ejemplo, vamos a hacer que cuando un paciente sea hombre, le vamos a asignar un 1, si no es un hombre, va a ser un 0. Y viceversa para cuando es mujer, de la misma manera. Cuando un paciente muere, hombre o mujer, cuando un paciente sobrevive, hombre o mujer. ¿Ya? Y con eso vamos entonces a construir nuestra primera tabla que no está agrupada. Esta tabla no está agrupada, está expandida todavía. En el siguiente paso, la segunda vista es la agrupación de los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sobre country, province y city, vamos a hacer la suma de los campos que calculamos de antemano. Le agregamos un group by, 1, 2 y 3, que pueden ser, ustedes pueden poner en el group by tanto el nombre de la columna como el número de ubicación de la columna. Eso da lo mismo, no importa. ¿Ya? Y esto nos va a entregar entonces una vista temporal en base a la primera, que es la segunda, nuestra segunda iteración de enriquecimiento de los datos. Y luego de eso, vamos a hacer la vista final, en la cual vamos a castear los tipos de campos, por ejemplo, todos a int, para que sea más eficiente. Como les mencioné, el int es más pequeño en peso, el dato, que un big int, por ejemplo. Entonces, el int es más eficiente. Y si aquí, de hecho, quisiéramos ser súper estrictos, esto podría ser un small int, que va de 1 a 256, creo, si no estoy seguro, chiquillos, pero es como un valor súper pequeñito. Entonces, como aquí estamos trabajando con 0 y 1, podría ser un small int fácilmente y nos bajaría el peso de nuestros datos y, por lo tanto, aceleraría el performance de la tabla. ¿Ya? Son decisiones que uno va dándose cuenta con el tiempo. Al principio es muy normal no tener en cuenta el tipo de dato, por ejemplo, pero después cuando empiezas a tener que cruzar cosas, que trabajar con otros, con cosas mucho más complejas, te das cuenta lo importante que es tener datos limpios y bien seteados. Y además de eso, le vamos a agregar unas columnas que van a ser los rates, que en el fondo son porcentajes. Porcentaje de hombres muertos, porcentaje de mujeres muertas, porcentaje total de muertos, ¿ya? Sobrevivientes hombres, sobrevivientes mujeres, total de supervivencia. Y con eso generamos nuestra vista temporal final. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Con SQL Context, vamos a hacer .sql, select all from la vista que creamos arriba, vamos a escribir los datos y vamos a hacer lo mismo. No vamos a confiar en el esquema original y lo vamos a dejar tal como está. Y nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos nuevamente el describe, bueno, aquí es un error porque lo ejecuté como en otro orden, pero deberían haber salido solamente el country, el province y el city con comentarios porque los heredan de su metadata anterior. El resto, como son nuevas, no tenían, ¿ya? Pero vamos a hacer lo mismo de updatear el esquema de la tabla para que entonces enriquezcamos la metadata de la tabla y vamos a optimizarla. Una vez que hacemos todas las actividades, nos va a quedar entonces cada una de las columnas con su tipo nuevo más su comentario. Y con eso logramos llegar hasta Gold. Genial. Ahora, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Y si hacemos un dashboard, y si analizamos los datos y generamos un dashboard inicial, por ejemplo. Muy fácil.
Eso lo que vamos a hacer es irnos a un notebook nuevo, que en este caso se llama el local dashboard, y son queries. Y lo que uno hace es que genera, si ustedes se fijan, hay una tabla y además hay un más. Y el más me permite hacer visualizaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a empezar a agrupar datos, por ejemplo, agrupar el total de pacientes por el país y voy a generarle una visualización que se me muestra aquí. Oh, genial, súper bien. Pero entonces eso, ¿cómo lo agrego a un dashboard? Le doy un clic ahí, Add to Dashboard, y lo agrego a un dashboard. Y se me va a generar inmediatamente. Cuando el dashboard esté creado, voy a ir a View, acá arriba, y voy a poder ver Patients Info Dashboard. Y se va a ver la información de esta manera. ¿Ya? Que por ejemplo son todos los pacientes, ahí hay un error, no debería decir Corea, debe ser N patients by country, porque está Corea, China, todo, y luego viendo que casi todos los casos son de Corea, entonces mejor analicemos solo Corea. Entonces ahora son los pacientes por provincia de Corea y los pacientes por ciudad de Corea. Y con eso ya tenemos entonces una capa bronce, una capa silver, una capa gold y además una visualización de algunos campos que obviamente esto es muy genérico, esto solamente para el demo, podría ser mucho mejor, pero para el sentido práctico del demo funciona súper bien. Súper bueno, o sea, literalmente hiciste todo el camino, esta escalera de pasar datos totalmente sucios hacia tu primera ingesta, luego limpiarlos un poco y pasarlo a tu nivel superior, que sería el silver, agregar la inteligencia de negocio, inteligencia de tu negocio, y colocarlo en el gol, y después allí, pues el paso final de cualquier organización, que es crear reportería. Exacto. Jugar con los datos finalmente, que es lo que le interesa. O sea, lo importante que es que todo lo que hiciste para llegar a esto, o sea, a veces no se ve todo ese trabajo anterior en donde tienes que masticar y pelear con los datos y cortarlos y segmentarlos para que tu usuario final tenga estos gráficos que se ven lindos. Claro, pero que hay mucha Y pega detrás. es un trabajón, claro. Claro, exactamente. Y nos Igual hay falta que el último paso, entenderlo. que ahora viene el ¿Cuál salto. sería? Sí, nos falta orquestar. ¿Por qué? Porque todo esto es Claro. estéril si no se ejecuta. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos orquestar? Los orquestadores son herramientas que se utilizan para poder hacer ejecuciones programadas de los distintos notebooks o procesos que nosotros tenemos. Azure cuenta con Data Factory, que es una herramienta bastante potente en donde nosotros podemos hacer pipelines y dentro del pipeline poner los procesos, pero como estamos trabajando en Databricks, también podemos usar una herramienta de Databricks. ¿Cuál herramienta de Databricks es esa? Es el workflow. ¿Ya? Y el workflow, en el fondo, es un orquestado. Le vamos a dar a Create Job y vamos a empezar a trabajar generando tareas con un nombre. Vamos a seleccionar el notebook que vamos a ejecutar. Vamos a seleccionar el clúster que queremos que ejecute. Que los job cluster, ahí también hagamos una diferencia. Existen clúster interactivos y clúster de job. El clúster de job cuesta un 50% menos, por lo tanto, para procesos productivos se prioriza el job cluster. Sin embargo, para exploración necesito un clúster interactivo que esté todo el tiempo andando y que yo pueda trabajar y hacer cowork con otras personas también. Entonces, para sentido práctico de esto, lo vamos a hacer sobre el clúster que está mandando, que es el del demo y que está funcionando. Entonces, no nos interesa cambiarlo eso por ahora. Podemos agregar librerías, por ejemplo, si es que el proceso fuese más complejo. Podríamos agregar parámetros para que pueda moverse, por ejemplo, entre ambientes y podamos ir moviendo de un ambiente de desarrollo, una certificación, una producción, por ejemplo. Podemos agregar emails para que nos lance alertas. Podemos agregar reintentos y timeouts cuando el proceso falla. ¿Ya? En función del tiempo, la verdad es que yo ya tengo uno creado que tiene todas estas tags. Tiene la purga, que es el archivo en el cual nosotros vamos a borrar todo, ¿cierto? Como les mencioné, la capa bronce, la capa silver, la capa gold y el dashboard. Si yo le doy a Run Now, esto va a empezar a ejecutar y yo puedo entrar al notebook y ver lo que está haciendo. Entonces ahí veo que mi proceso está empezando a limpiar primero todo lo que había, ¿cierto? Limpió todo, las bases de datos. Como son tablas externas, el dato no se va a borrar, recuerden eso, entonces por lo tanto es muy importante purgar también el DFS. Y luego podemos ir a ver los otros procesos que están corriendo, que es la Bronze Layer. Y la Bronze Layer, por ejemplo, ya creó la base de datos, está empezando a ejecutar el comando de escritura inicial y va a seguir todos los pasos que yo les mostré, porque en el fondo es el mismo notebook que les mostré el que se está ejecutando en este job. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, si ustedes ven, ya vamos en la optimización por Z-Order, el Vacuum y el Describe Extended. Y con eso va a terminar nuestra capa bronce. ¿Y dónde nosotros vamos a empezar a ver esto? Lo vamos a empezar a ver aquí en Data. Si nos vamos a Data,
el Hive Metastore, en nuestro Hive Metastore por default, ahora ya tenemos una tabla que se llama Page Info en bronce, que tiene datos de sample. Como la está optimizando se demora un poquito, pero ahí aparecieron los datos de sample, los detalles y los permisos que no está activo en esta versión. No tenemos capacidad de filtrar permisos. Eso es para el Unity Catalog, que es una herramienta que se viene, pero que todavía no está tan utilizada. no Y en el sale caso del de esta todo. demo, claro, y en este demo no tenía mucho sentido ir a una parte tan profunda. Claro. Y la historia, ¿se acuerdan que les comenté que la tabla delta guarda la historia? Podemos ver todas las Claro. actividades. Escribió, seteamos las propiedades de la tabla, hicimos un vacuum que inició y un vacuum que finalizó. Entonces con eso ya tenemos nuestra tabla bronce lista. Si vamos a ver el proceso, nos devolvemos al run, vemos que ya pasó de bronce a silver, que también la terminó, excelente, y ahora ya está haciendo gold. Entonces podemos ver cómo va nuestra gold. Si nos vemos al Data Explorer y lo actualizamos, vamos a ver la capa bronce, la capa silver, que ya se creó, y la capa gold que se está creando. Y aquí también podemos ver el sample data, que aquí ya vemos que hay diferencia en la tabla, porque en el fondo aquí la agrupamos por país, provincia y ciudad, y tenemos todos estos otros campos acá. Female disease rate, male survival rate, todos los campos que nosotros quisimos calcular, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el cambio de cardinalidad, por ejemplo? La bronce tenía 5.125 registros, la silver tenía 3.700 y la gold 216. Entonces fuimos comprimiendo la información y agrupándola y dándole valor, ¿ya? Y Claro. finalmente, el último pasito, que ya no nos queda nada, sería el dashboard, que también lo completó y el proceso está listo. Entonces yo voy aquí, veo que esto todo se ejecutó, cambio de vista de código a dashboard y tengo mi dashboard cargado con todo el proceso completado. Y ese sería el demo completo. Genial. Resumiste un diplomado completo de uso de Databricks en una hora, literalmente. No, y lo hizo así como justo en el tiempo. No, súper bueno, Francisco, este demo end-to-end, porque todo y dentro de la misma plataforma, mostrando cómo crear la cuenta Azure gratuita, que no hay que salir a buscar la información, o sea, está todo aquí, y para que el que quiera seguir este demo es como súper factible, desde el inicio al fin. Claro, exactamente. Al final, por ejemplo, agregar algunas cosas que, por ejemplo, yo podría también esquedulizar el proceso, ¿ya? Los procesos que armamos, todo lo podemos, por ejemplo, agregar un schedule para que sea continuo, para que sea con una fecha en particular. Como les mencionaba, también podemos agregarle notificaciones, podemos optimizar el clúster. Dentro de los clústeres es otro mundo, mucha información, el Spark, como saben ustedes, chiquillos, el Spark config, los init script, las capacidades que tiene el clúster según el runtime, es un universo. Entonces esto peina solo la superficie, pero es una muy buena entrada. Esto les dirá a los chicos que no tienen mucho conocimiento en Data Engineering, atacar esto sin miedo, porque no es nada del otro mundo. Es solamente investigar, leer, ser bueno con los Google Skills y tener algo de capacidades de informática, pero tampoco es un requisito así como excluyente, para nada. Esto todo se aprende. Entonces eso es lo importante, que hay que tratar de darles coraje a la gente que quiere meterse en este mundo, que parece mucho, pero es solo práctica. Aquí no hay ni un genio. Esto es solamente aprender a hacer, leer, ponerle atención a las cosas y entenderlo. Y darle muchas veces hasta que se vuelve más orgánico, ¿cierto? Y apoyarse también en esas personas que saben y comparten el conocimiento, pues así como tú estás en este momento, un viernes a las 9 de la noche, mostrando todo lo que preparaste, que te tomó tiempo, lo pensaste, cuidaste esos detalles de las buenas prácticas. Entonces, eso dentro de la comunidad se valora mucho y es súper valioso para aquellos que están iniciando en este mundo, sea análisis de datos, desarrollo, lo que sea. Es súper valioso contar con estas personas que siempre están dispuestos a dar de su tiempo para esto. Exacto. Y aprovechando de eso mismo que dices tú, para poder aprender, se me olvidó, 2 minutos más, podemos hacer lo siguiente. Si vamos a este notebook que creé aquí, que en verdad esto es todo entregado por Databricks, generamos un notebook nuevo, le damos a un pip install dbdemos, ponemos un import dbdemos, un display dbdemos, y luego de eso damos un list de demos. Databricks provee de muchísimas capacidades para aprender.
tanto para el Lakehouse como para Data Science, como Databricks SQL, gobernanza, que es un tema muy importante que mencionó Adrián, Data Engineering, todo está aquí. Entonces, la instalación después es súper fácil. dbdemos.install, el demo que tú quieres instalar, y en tu workspace te genera todo lo que tú necesitas para poder aprender. Entonces, las capacidades para aprender están. Es solamente buscarlas, entender lo básico y darle. Como dices tú, ir apoyándose en la gente que sabe, viendo manuales y aprendiendo todo lo que se pueda. Pero en general es un mundo desafiante, da un poquito de susto, pero hay muchísimo, está abierto, esto es todo es open, es para que todos aprendamos y para que todos podamos interiorizarnos en esto que nos va mejorando como profesional en el fondo. En el mundo actual es súper importante ir ganando estos skills. Y esa es mi recomendación. Ahí yo lo que quiero aportar es algo, lo que me gusta mucho de la plataforma Databricks, es que es multinube, multicloud. Hoy Francisco presentó sobre Azure, pero en realidad lo mismo sería exactamente igual, quizás la parte de storage que va cambiando un poquito, en Amazon o en AWS o en GCP Google. Y eso que sea multinube es tan potente que a veces uno pierde la percepción de que los mismos proyectos, el mismo desarrollo puede correr en las tres nubes principales, ¿no? Para mí eso es muy, muy bueno. Sí, y claro, y como es open, también podemos al mismo tiempo. Entonces podemos tener datos de un S3, por ejemplo, los traemos para acá, los trabajamos, los mezclamos con datos de Azure, hacemos cosas geniales. Entonces, es verdad, es muy interesante que Databricks te dé esa oportunidad de trabajar en multinube. Es muy, muy potente. Y claro, y como dice Adrián, uno no lo ve tanto, pero cuando le pones atención realmente notas, wow, es potentísimo, es muy importante. Claro, o sea, es que literalmente, como dices tú, como decía Katy también, lo importante es tener el hambre de aprender, el hambre de ese gusanito de que cómo se hace esto, cómo se crea la capa bronce, qué es eso que me mencionaron en ese video un viernes a las 8 de la noche de capa de metales, listo, voy a investigar, voy a meter, porque todos pasamos por allí. Todos en algún momento cuando nos hablaron de esa capa de metales del storage, como que, wow, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Para dónde va? Y uno día a día va aprendiendo cosas nuevas. Porque, no, y yo sé, ahí relacionado a eso, Jonathan, que me gustó ese punto que comentaste, es que yo sé que más de uno después de hoy va a revisar y va a decir, creo que esto lo puedo hacer mejor, o aquí puedo optimizar y reducir costos. Como siempre hay una forma de revisar y analizar lo que uno está haciendo y decir, yo sé que lo puedo mejorar, puede ser mejor. Claro, o estar atento a los costos. Mira, me mencionaron como 5 veces en un video que si no estoy atento a los costos, me voy a comer presupuesto y eso no es bueno para nadie. Claro, exactamente. Y ahí lo que dijo Kat es súper importante. Para hacer lo mismo hay 1000 formas diferentes. 1000. O sea, es increíble la cantidad de cosas que podemos hacer diferentes que llegan al mismo resultado. Entonces, lo que yo muestro ahora es solamente una pincelada. Ahí se pueden hacer las cosas mucho mejor, se pueden hacer muy distintos y eso es lo genial, que hay muchas formas. Cada persona lo piensa de una manera distinta y logra resultados muy similares con caminos totalmente separados, que convergen en el mismo resultado y eso lo hace muy interesante porque demuestra que cada persona tiene una forma de pensar que influencia en cómo trabaja. Y eso es genial. Y ahí está el desafío de poder entender cómo trabajamos todo en conjunto, por ejemplo, en un proyecto grande, cuando tenemos que empezar a unificar metodologías, cuando tenemos que empezar a tener un trabajo más homogéneo. Ese es el primer conflicto. Es como, oye, tengo que ajustarme a una metodología de trabajo que está definida porque son las prácticas estándar, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que uno no pueda llegar a un resultado óptimo por su propio camino, por su propio desvío. Entonces, todos los caminos llegan a Roma, en el fondo. Genial, entonces estuvo, desde mi punto de vista, una excelente presentación, Francisco. Muchas gracias por el tiempo de estar aquí el día de hoy. Obviamente quedas súper invitado para hablar de cualquier tema, el que tú quieras, Genial. y a todas aquellas personas que están del otro lado viendo este video, también quedan invitados. Y si quieren saber de algo, no importa que sean expertos en algún punto tecnológico, que es lo que nos enfoca en este momento en el mundo de Azure, y quieren mostrarlo, quieren partir y después seguimos juntos, totalmente invitados, escríbanos
y juntos seguro que hacemos algo bien masticable. Sí, sí. Creo que lo que nos caracteriza a muchas personas de este rubro es que nos gusta enseñar, nos gusta compartir porque es genial, es muy enriquecedor el compartir conocimientos con colegas, con compañeros, con gente que va empezando. Este es un mundo en donde a todos nos gusta colaborar. Entonces, por lo tanto, como dice Jonathan, la invitación está abierta por si también, si tienen alguna duda y me quieren escribir directamente, no hay problema, por favor escríbanme, búsquenme en LinkedIn, si es que quieren mi información personal. Quienes me conocen, obviamente me pueden escribir por interno para preguntarme cualquier duda y genial. Y a ustedes, chicos, muchas gracias por la invitación, la pasé súper bien y tomo la invitación cuando quieran me uno a ustedes a conversar algún tema interesante, de verdad. Excelente. Gracias, Francisco. Excelente la presentación. Aplauso. Vale. Gracias, chiquillos. Que estén muy bien. Excelente, buenísimo, felicitaciones. Y se nota que le pusiste bastante cariño. Sí, me gusta, como a todos acá presentes nos gusta lo que hacemos, así que esa es una característica en común también. Se nota. Entonces, bueno, con eso cerramos este viernes con un broche de oro, tremendo demo. Va a quedar obviamente arriba en el LinkedIn, en el canal de YouTube, lo vamos a estar igual posteando y nada, para que puedan verlo, y va a quedar grabado, pueden verlo más a detalle, ponerle pausa a seguir, obviamente el paso a paso del demo, totalmente válido. Entonces, nada, atentos a los próximos live y con eso cerramos. Genial, muchas gracias, chicos. Entonces, bueno, muy buenas noches. Buenas noches. noches. Gracias. Chao, chao. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos.